Hola, bienvenidos a la semana número 9 del curso de modelos y procesos productivos. Yo soy Jorge Moreno. Bueno, yo he estado detrás de este curso desde la primera semana, solo que, bueno, ahora tengo en vivo en donde me da también mucho gusto el poder compartir con ustedes, digamos, estos temas que tienen que ver con la semana 7, la semana 8 e incluso esta semana 9 y que probablemente les sea de gran utilidad para comenzar a realizar su proyecto final en el entregable número 2. Muy bien, pues preparé una presentación que seguramente va a ser muy útil para guiarnos en estos tres temas y que son un resumen de el contenido que ustedes pudieron descargar a través de los PDF o ver directamente en la plataforma. Eh, Aquí está la presentación, precisamente vamos a comenzarla. Estos temas que vamos a revisar son análisis, diseño y mejora de procesos, administración de los procesos y los procesos que tienen que ver con la norma de calidad ISO 9000. Y bueno, vamos a comenzar a revisarlos. Primero, el análisis, diseño y mejora de los procesos se refiere a que cuando nosotros estamos en una empresa, en una trabajando actividades que van creando ya sea un producto o un servicio o que van solucionando problemas que van surgiendo a lo largo de la operación de la organización. Estas actividades aportan un valor, pero también necesitan ser revisadas constantemente para afinarlas, para reducir desperdicios, para mejorar los resultados o para cambiar el producto o el servicio y tenerlos actualizados y que no nos lleve la obsolescencia. Por eso es importante saber de qué se de flujo es una herramienta básica para poder determinar cuáles son las actividades y va a ser muy fácil saber qué es lo que necesitamos cambiar para que los procesos tengan un desempeño óptimo. Muy bien. Existen varias alternativas, varios valores que nosotros debemos de considerar al momento de crear un nuevo proceso. Cuando decidimos lanzar un nuevo producto y necesitamos crear toda un área, necesitamos primero planearlo y no simplemente ver qué pasa, sino que hacemos nuestra evaluación de qué es lo que queremos lograr, hacemos en papel nuestro diagrama de flujo y ya con un plan que esté determinado, podemos comenzar a trabajarlo. Muy bien, entonces tenemos un método que nos va a ayudar en la creación de esos sistemas o procesos. Primero tenemos que considerar la integración de los clientes, es decir, tenemos que pensar en ellos al momento de crear un nuevo proceso. Siempre tenemos que preguntarnos qué va a recibir nuestro cliente que sea producto de este proceso. Si el cliente no va a obtener nada de un proceso, quizás no estamos generando valor, quizás sea un proceso inútil que no tiene ninguna repercusión y pues es un desperdicio de recursos, de tiempo, de dinero, de esfuerzos y que no va a lograr a recibir de nuestro proceso. Vamos a comenzar con el pie derecho. Muy bien. Ahora pensemos en las actividades que agregan valor, es decir, en todas aquellas que conforman nuestra cadena de valor y que se manifiestan en la transformación de una materia prima en un producto. Por supuesto, sabemos que hay algunas actividades que son de soporte o algunas actividades estratégicas que es importante realizarlas, pero si son importantes realizarlas, hay que hacerlas. Si no tiene ningún valor hacerlas, entonces lo mejor es descartarlas, no hacerlas en absoluto y enfocarnos en lo que sí va a agregar valor. Por otro lado, tenemos que reducir los errores. A veces los procesos son complejos. Cuando nosotros diseñamos tenemos demasiadas intervenciones o demasiadas personas que van teniendo
una repercusión en nuestro proceso, lo más seguro es de que estemos creando oportunidades para que aparezcan los errores. Lo que tenemos que hacer es simplificar nuestro proceso para que sea más sencillo de recordar, sea más sencillo de ejecutar y que también le facilite el trabajo a las personas. Las personas que tienen claridad en lo que están haciendo se equivocan menos. Entonces, si nosotros pensamos en que vamos a reducir errores, no debemos de sobrecargar nuestro proceso de controles, sino más bien aligerarlo, hacerlo sencillo de llevar. Aquí voy a cambiar el color porque creo que se confunde un poco. Otra cuestión importante es utilizar una adecuada automatización. Cuando nosotros una y otra vez, lo más seguro es de que encontremos maneras de que se hagan en automático, que lo haga una máquina, que sea siempre lo mismo, una actividad que se haga una y otra vez y que tenga una mínima intervención humana. Así nos liberamos para tomar decisiones, para usar más bien la mente en crear valor y no estar haciendo procesos repetitivos, tediosos, que normalmente a la gente no le gusta. Por eso vemos que en muchas líneas de montaje, procesos industriales o en muchos otros tipos de actividades que son muy repetitivas, la gente se cansa, se aburre, tenemos muchos problemas con el personal y cuando lo sustituimos con una máquina, pues la máquina seguramente lo va a hacer mucho más rápido, con menos errores y vamos a tener también mejores resultados. Entonces, lo ideal es que si algo lo puede hacer una máquina, que lo haga una máquina. Por supuesto, tenemos que capacitar a la gente para que tenga más eh, herramientas, habilidades, conocimientos, para que en lugar de hacer actividades tediosas y repetitivas, mejor tomen decisiones, mejor se dediquen a lo creativo, a la parte de usar la imaginación, a la parte de hacer lo que ninguna máquina puede hacer. Muy bien, seguimos con la estandarización de procesos. Es decir, cuando nosotros definimos un proceso y definimos que siempre se tiene que hacer de la misma forma, vamos a evitar también errores y también a evitar problemas. La estandarización es cuando nosotros damos con el clavo, sabemos cuál es la actividad óptima que hay que hacer y de esa forma definimos un manual de procedimientos o un documento que diga cómo se tienen que hacer las cosas y asegurar que siempre se siga ese manual. Así tenemos algunos protocolos que nos dicen cómo debemos, por ejemplo, sanitizar un área. Se basa en las mejores prácticas, en lo que mejor funciona y si funciona bien, entonces la idea es replicarlo, que se haga de la misma manera en cualquier situación para que siempre obtengamos los mismos resultados. Por otra parte, también están las reglas de negocio. Cuando nosotros estamos trabajando en una empresa, por lo general tenemos que limitar aquellas actividades o factores que sabemos que pueden ocasionar problemas. Una regla de negocio que seguramente ustedes conocen perfectamente son los horarios de atención. No podemos atender a los clientes las 24 horas del día porque es muy costoso o quizás no hay manera de hacerlo. Tenemos que definir una regla de negocios en donde decimos, bueno, nuestro horario de atención es de 9 a 6, por ejemplo. O definimos horarios que sepamos que son los que quiere el cliente. Digamos, fines de semana cerramos más tarde y eso es algo que hacen normalmente en los restaurantes. Cierran una hora más tarde los viernes y los sábados, quizás se cierran más temprano los domingos. Los clientes, pues también haya o algún día en que no se abra, por ejemplo, un lunes. Entonces, de esa forma nosotros estamos limitando en nuestro proceso con la idea de facilitarlo. Otro ejemplo que quizás sea más claro. Cuando nosotros estamos recibiendo pedidos, por ejemplo, y los recibimos por WhatsApp, que nos mandan un correo a través de una llamada, vienen las personas, los clientes directamente a levantar su pedido o nos lo mandan por escrito. Hay mil formas en que lo pueden hacer.
eso va a crear confusión, no hay un estándar, ya sea que nos entreguen una servilleta con su pedido o que nos lo manden por un mensaje de texto. Entonces es muy difícil llevar el registro de quién pidió qué, por qué medio, cuándo lo pidió, y si de pronto un cliente tiene una queja, revisar, a ver, búscale en el correo, o quizás me lo mandó por WhatsApp, o búscalo en una servilleta, a ver, espera, no, pero es que lo mandó y le faltaron datos. Entonces hay que crear una regla de negocios. En ese caso, usamos un formato con toda la información que necesitamos para que se levante el pedido correctamente en cuanto a cantidades, en cuanto a características, a tener los datos del cliente, y así no va a haber falla. Limitamos el proceso para que no se haga por cualquier canal, y lo que hacemos es que forzamos a que se haga de una única manera, que sepamos que sea la que mejor funciona para que el cliente pueda disponer de su pedido de la mejor manera. Y eso es sencillo, crear los campos como para que el cliente siempre los tenga que llenar, y si hace falta uno se lo rechaza, y así nos evitamos de problemas. Que el cliente mandó su pedido incompleto, que no nos dice su nombre, que no nos da su teléfono, que no nos especifica cantidades, o que cualquier cosa, limitamos a través de reglas de negocio para que nos aseguremos de que siempre el proceso se va a operar de la manera en que nosotros queramos. Y por último está la conformidad, que tiene que ver con que a veces hay leyes, a veces hay normas, o a veces hay también algunos reglamentos que tenemos que cumplir. Es decir, tenemos que llegar a la conformidad de esas disposiciones. Que por ejemplo la Secretaría de Hacienda nos pide que tengamos un comprobante de todas las transacciones que hacemos en facturación para hacer nuestra declaración de impuestos, por ejemplo. Tenemos que llegar a la conformidad de las reglas y disposiciones para poder cumplir con lo que nos están solicitando las autoridades. También tenemos que tener una conformidad de procesos para que siempre nos aseguremos de que se cumplan con las leyes, con las normas, o con cualquier exigencia, ya sea del gobierno o de alguna entidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver qué otro tema tenemos por acá. El del cuadro del mando integral. Quizás ustedes conocen esta herramienta con otro nombre, puede ser que la conozcan como el Balance Scorecard. Es una herramienta que se creó a finales de los 70s y que a partir de los 80s tuvo un gran auge, y que muchas empresas han adoptado para tener un mejor control de sus actividades. ¿De qué se trata esta herramienta? Pues bien, anteriormente, antes de los 70s, normalmente las empresas se iban a los resultados financieros, ganaban dinero. Entonces, lo demás no importaba. Entonces tomaban decisiones maquiavélicas de decir, ok, pues bueno, tuvimos ganancias, tuvimos una utilidad, pues, pero la gente está inconforme con su trabajo, no hay un buen clima laboral, también la publicidad, quizás estamos recortando gastos por ahí, por eso tenemos excelentes resultados, o quizás nuestros procesos no son lo mejor, pero no importa. Lo que cuenta es al final del día llegar a los resultados financieros, que es tener más dinero en la bolsa. Lo que nos enseña un par de teóricos, Kaplan y Norton, es cuestión de los resultados financieros, son producto de un trabajo previo. Sí tenemos buenos procesos de recursos humanos, sí tenemos buenos procesos de investigación, desarrollo, ventas, logística, y además conocemos al cliente y lo atendemos correctamente, los resultados financieros se van a dar por sí solos. Es decir, van a ser la consecuencia de haber trabajado correctamente esas otras áreas. Entonces, lo que nos dicen es de que tenemos que evaluar no nada más el desempeño financiero, sino más bien tener eh, una evaluación de muchos otros aspectos que están conformados en el modelo del Balance Scorecard. ¿Cuáles son esos modelos? A ellos les llaman perspectivas.
Está la perspectiva financiera, que es la primera que comentamos, pero también está la perspectiva de cliente, a ver, bueno, aquí les voy a ir marcando, la perspectiva financiera, la perspectiva de cliente, o nosotros lo conocemos como mercadotecnia, la perspectiva de los procesos internos, es decir, producción, y también la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, o mejor dicho, recursos humanos. Entonces, si nosotros evaluamos cada uno de estos aspectos en estas 4 categorías, pues vamos a tener una comprensión más profunda y más detallada de lo que está ocurriendo en la empresa y no tenemos que esperar a final de año para ver si tuvimos utilidades o no. Perfecto. Ahora bien, tenemos también la generación y presentación de resultados. Aquí lo que se trata es de que conozcamos los factores que son necesarios para llegar a un buen resultado. No llegar hasta el final para ver si se cumplió o no con el objetivo, sino más bien si determinamos algunos indicadores de nuestro proceso que nos vayan diciendo que ando bien, otro lugar que podamos ir mejorando. Primero tenemos que hacer un seguimiento del proceso, es decir, saber cuáles son las actividades, tener una vigilancia permanente de la persona que hace el proceso, de los resultados del proceso y de los insumos que alimentan a ese proceso. Luego tenemos que generar alertas, también como para saber si algo no va bien, que podamos saberlo en el momento en que está ocurriendo, que de pronto hay fallas, hay retrasos, hay tiempos muertos, o que quizás está habiendo una situación de peligro que a lo mejor no es evidente o no es inmediata, pero que en un futuro puede ocasionar un problema mayor. Tenemos que conocer las señales de un proceso para saber si está correcto. Por supuesto, cuando tenemos ya tiempo trabajando y ya hemos acumulado una gran cantidad de datos, podríamos hacer estadísticas. ¿Cuántas veces en un mes puede detenerse una máquina por sobrecalentamiento? Pues bueno, si ya tenemos años de experiencia trabajando con esa máquina, podemos dar esa respuesta. También podríamos saber en promedio cuántas piezas se pueden producir en un determinado día o cuál es el rendimiento de una persona al trabajar cierto proceso. Pues las estadísticas nos pueden iluminar y dar un conocimiento de nuestros procesos. Por supuesto, describir lo que está ocurriendo es una parte, pero lo interesante es que podamos hacer un análisis materiales o si invertimos en capacitación y desarrollo de personal o si cambiamos ciertos parámetros o si la economía se comporta de cierta forma, ¿qué podría pasar? ¿Cómo nos puede afectar? ¿Qué resultados pueden variar? Entonces, no nada más se trata de poder describir lo que está ocurriendo en este momento, sino también hacer predicciones sobre distintos cambios o variaciones que podamos ir teniendo. Entonces también esa información se puede convertir en un conocimiento, no nada más para explicar lo que está ocurriendo, sino también para ir más allá, anticiparnos a lo que pueda ocurrir. Muy bien. Es administración de procesos. La administración, ustedes que están estudiando administración de empresas seguramente conocen este término, que es un proceso en el cual nosotros hacemos una planeación, organización, dirección y control de recursos financieros, humanos, técnicos y de conocimiento para lograr resultados que satisfagan una necesidad del cliente. Bueno, es una definición muy amplia, pero se aplica en todas las organizaciones. Administrar es llevar este proceso en todo tipo de recursos. Que estamos en finanzas, pues administraremos recursos financieros. Que si estamos en producción, serán recursos materiales. Si estamos en recursos humanos, pues administraremos el conocimiento y las habilidades de las personas. Entonces, cuando nosotros estamos administrando un proceso, ¿qué recurso estamos administrando? Pues por un lado son recursos materiales, lo que necesita ese proceso para funcionar.
También requerirá de cierta pericia, experiencia del personal que ejecuta ese proceso y que con sus habilidades podrá hacer que las máquinas funcionen, que los resultados se logren y que también haya una cierta mejora. Entonces, efectivamente, tenemos una serie de pasos que las personas que dominan un proceso deben de llevar a cabo. Vamos a ver. Aquí está. Regresemos a las láminas. Tenemos algunas características de los proyectos de mejora. Las personas que ya dominan un proceso saben qué hacer para mejorarlo, ya sea que quieran reducir defectos, que quieran hacerlo más sencillo de llevar a cabo, que se ahorre tiempo, que se ahorre dinero, que podamos hacer lo que queramos con nuestro proceso. Quizás de pronto nos piden una mayor producción, pues bueno, ¿qué tenemos que hacer para lograrlo? No se trata de echarle más ganas, no se trata de decir si puedo, vamos a dar el 110%. Se trata mejor de cambiar el proceso. Si nosotros sabemos qué es lo que hacen nuestras actividades, podríamos cambiarlas, meter más recursos o modificar la forma en que se hace un producto y de esa forma llegar a los resultados. No se trata de siempre dar más horas extras, de hacer lo mismo, digamos, de una forma más fuerte o más agresiva, sino de trabajar de una manera más inteligente. Tenemos que definir qué queremos lograr, que el proceso sea más barato, que sea más rápido, que tenga menos errores, que tenga mejores características, que nos dé flexibilidad, que sea más rápido de operar. Ese de objetivo lo definiremos dependiendo de las necesidades de la empresa. Luego, tenemos que definir para nuestro proyecto cuánto tiempo tenemos para llevarlo a cabo. Habrá veces en que tengamos suficiente tiempo como para analizar el proceso, como para contratar a nuevas personas, capacitarlas, hacer una evaluación más consistente de la maquinaria y herramientas que tengamos. Entonces, dependiendo del tiempo, podremos hacer muchas cosas, pero sabemos cómo son las empresas. No siempre nos dan el tiempo suficiente como para sentarnos a analizar a detalle qué es lo que está ocurriendo. A veces nos ponen un objetivo o a veces la situación del mercado o de la competencia nos obliga a reaccionar de una manera muy rápida y este tiempo es muy corto. Entonces tenemos que saber cuánto tiempo tenemos para reaccionar y mejorar nuestro proceso. También su desarrollo es único. Lo que quiere decir es que no todos los proyectos son iguales. Aún un proyecto de ahorro de materiales en Coca-Cola no se puede aplicar exactamente igual en Pepsi. Son empresas muy diferentes, con filosofías distintas, con recursos distintos, con maneras de trabajar también diferentes y en los proyectos tienen que hacerse a la medida. No es lo mismo que hacerlo en una empresa que tiene miles de empleados que hacerlo en una pequeña. Incluso no tenemos que pensar en grandes monstruos empresariales como para poder hacer un proyecto de estos. También lo podemos hacer a pequeña escala en un pequeño taller, en una empresa familiar, en nuestro trabajo diario podemos hacer proyectos de mejora. De todos modos, tenemos que saber en dónde estamos situados, cuánta gente va a estar involucrada, con qué recursos disponemos para desarrollar un proyecto acorde. También es algo que consiste en todo final y que vamos a hacer el proyecto de golpe y porrazo, nunca vamos a acabar. Lo que tenemos que hacer es dividir los proyectos en distintas etapas, en distintas fases, para poder ir logrando poco a poco los resultados y no perdamos el enfoque. Eh, es abrumador pensar en el último resultado que tenemos que dar y nos podemos perder en el camino. Entonces, si hacemos fases con una secuencia correcta, podemos ir trabajando y desarrollando ese proyecto poco a poco. Y por supuesto, importantísimo, contar con recursos. Imagínenlo como un estudio de películas. Somos, bueno, el ejemplo
de Warner Brothers contra Disney con Marvel, estas películas de superhéroes de Avengers y también por otro lado las películas de la Liga de la Justicia, pues bueno, la maquinaria de mercadotecnia y de efectos especiales y de producción que tiene Marvel, pues es impresionantemente eficiente. Las películas que hacen, pues bueno, sacan dos, tres películas al año con unas superproducciones y presupuestos y bueno, todo un equipo de personas que conocen muy bien lo que están haciendo. ¿Qué hace Warner Brothers con toda la propiedad intelectual de DC Comics? Pues bueno, no tiene los mismos recursos para hacerlo. Llega tarde un poco a toda esta producción fílmica, a construir todo un universo de películas y no es fácil rivalizar. Además de que no tienen una consistencia en cuanto al producto que están desarrollando y a veces tenemos películas que pues distan mucho unas de otras. Tenemos, por ejemplo, Superman con una visión, Batman con una visión muy oscura, más lenta, más pausada, con un personaje mucho más complejo y pues bueno, nos perdemos de toda esa pirotecnia que tienen las películas de Marvel, que son súper vistosas, son muy rápidas, muy ágiles, muy fáciles de entender, muy fáciles de contar, a comparación con las de DC Comics. ¿Qué hace Warner para tratar de competir? Pues no compite directamente con lo que ofrece Marvel. Más bien lo que tiene que hacer es cambiar el enfoque completamente con lo que sí pueden hacer. Y de esa forma tenemos súper exitazos como los de Joker o la más reciente película de Batman, en donde el presupuesto es mucho más limitado, pero se van a elementos que no funcionarían en el universo de Marvel. Una película oscura con una trama mucho más compleja, con también elementos que son muy distintos a lo que nos tiene acostumbrados pues las películas de Avengers y todo el universo cinematográfico de Marvel. Entonces, pues sí, efectivamente, hacer películas pues pudiera ser un proceso pues prácticamente parecido entre un estudio y otro, pero también tenemos que ver cuáles son nuestras limitaciones, el adaptarnos a cuestiones que la creatividad nos permita realizar. Muy bien. Entonces la mejora es precisamente conocer ese camino en las empresas, el que sepamos con qué recursos disponemos, qué es lo mejor que podemos hacer, cuáles son nuestras fortalezas, de ahí el análisis FODAS tiene esa importancia, tratar de evitar enfrascarnos en proyectos donde tengamos muchas debilidades, ir sobre un camino seguro y que garanticemos un mejor resultado. Muy bien, entonces podríamos pensar en dos alternativas. Tradicionalmente pensamos en proyectos de mejora que tienen que ver con una serie de fases y es lo que nos plantea la filosofía occidental, bueno, específicamente Estados Unidos. Eh, el ciclo de Deming, o también conocido como el de planear, hacer, verificar y actuar, nos propone que primero tenemos que hacer un plan, hacer un análisis de qué es lo que está ocurriendo, hacer una prueba piloto a través del hacer, verificar los resultados para saber que estamos cumpliendo y actuar para implantarlo a gran escala. Entonces es una sucesión de proyectos que vamos haciendo para ir mejorando un aspecto, para ir mejorando otro poco a poco y vamos teniendo resultados de que es la filosofía japonesa que nos propone el Kaizen. Kaizen es, al contrario de hacer proyectos bien definidos y pues con brincos enormes en calidad, lo que vamos a hacer en Kaizen es una mejora pequeña, mínima, pero que esté al alcance de un proyecto que podamos hacer en un día. La filosofía japonesa es de que a través del perfeccionamiento, a través de el hacer un método una y otra vez, nos volvemos maestros en cualquier disciplina. Es por eso que son muy metódicos, saben cuál es el camino, pues lo hacen una y otra vez y es a través de la práctica como van perfeccionando, de dar ese pequeño
aunque no se note, pero a la larga es lo que va a significar una mejora. Entonces, pues bueno, es una mejora continua, quizás no tan espectacular en resultados como lo propone el ciclo PHBA, pero sí es una mejora que a la larga puede ser interesante. Por supuesto, necesitamos una empresa que sea lo suficientemente madura y que la gente participe para que se pueda lograr un Kaizen. Muy bien. Eh, es que nosotros podamos estandarizarlo. Y ojo aquí porque estamos hablando de el entregable número 2. Ustedes ya definieron una empresa, ya vieron cuál era su proceso, cuáles son los pasos para crear el producto, pero lo importante es que la empresa se asegure de cuál es el camino que tiene que seguir para de esa forma estandarizarlo. Puede ocurrir en cualquier empresa de cualquier tamaño, de cualquier giro. No importa qué nos dediquemos, lo ideal es de que no sea que podamos delegarlo. Quizás ponemos un emprendimiento, nuestra propia empresa, pero no siempre tenemos que estar ahí. Y es el error de prácticamente todos los latinoamericanos. Lo vemos como nuestro bebé y lo sobreprotegemos y queremos estar ahí todo el tiempo para que la empresa pues crezca. Pero no siempre somos las mejores personas para llevar a la empresa a las grandes ligas. Quizás necesitemos también madurar para permitirle a la empresa, tenemos que hacer a un lado y dejar que una persona con más experiencia o con mayores conocimientos se haga cargo de lo que nosotros no podamos hacer. Pero ¿cómo nos aseguramos de que se haga aunque nosotros no estemos? Que nos vayamos de vacaciones por lo mientras y que no tenga que cerrar o esperarnos la empresa pues porque no estamos. Necesitamos un manual de políticas que son criterios que guían la toma de decisiones. Eh, no podemos decidir de antemano todo lo que va a ocurrir. Es imposible que nos anticipemos a todas las situaciones, pero las políticas son precisamente guías de qué podemos hacer en determinadas situaciones. Por ejemplo, podemos definir como una política siempre buscar el mejor costo. Esa es una política. Si llega el momento en que la empresa tiene algún problema, personas que se hayan quedado tienen que tomar una decisión con esa política de tomar el costo más bajo, podrán descartar las demás alternativas y elegir la que represente el costo más bajo. Que de pronto hay alguna otra situación muy distinta donde tengan que tomar una decisión muy diferente, pero tengan distintas alternativas, una que sea la más cara, la más rápida, la más barata, pues bueno, nuestra política dice que tiene que ser la elección más barata, ya sea para contratar digamos, un consultor, ya sea como para elegir entre nuevos proveedores. La política nos dice cuál es el camino a seguir. Y así no tenemos que decir, bueno, en esta situación tiene que hacerse tal cosa porque quizás no podamos anticiparnos. También necesitaremos un manual de procesos. Y esto es esencial. Las empresas que ya están muy maduras, que conocen muy bien de lo que están haciendo, tienen manuales de procesos. Los nuevos trabajadores tienen que ceñirse a ese manual de proceso, porque ahí vienen todas las actividades que tiene que hacer. Pues no hay de otra. Esto ocurre sobre todo en empresas transnacionales, en empresas que son muy, muy grandes. Y también los manuales de procedimientos, que son más detallados que los de procesos. Los de procesos son un poco más generales, pero de procedimientos ahí sí nos dicen a detalle. eh, digamos, un proceso puede ser envía un correo electrónico con tu prospecto a tu cliente. ¿Ok? El de procedimientos, el manual nos diría, abre tu carpeta de correos, elige a los clientes que tengas en puerta, selecciona los tres primeros, vas a poner tal, y lo vas a enviar apretando tal botón. O sea, así de específicos son los manuales de procedimientos. Los manuales de procesos sirven para los gerentes
y los de procedimientos para las personas que desarrollan ese trabajo. Entonces, según un gerente, no le interesa el detalle, pero sí conocer las actividades a grandes rasgos. Un manual de procedimientos lo va a aburrir, no le va a servir para lo que él necesita. Igual, un manual de procesos quizás no sea lo suficientemente claro para un trabajador que tenga que ejecutar ese proceso y pues quizás no sea la mejor alternativa. Entonces, ambos documentos se complementan a distintos niveles y es importante desarrollarlos para asegurar que se va a hacer un trabajo siempre de la misma manera. Muy bien. A ver, voy a regresar aquí a la lámina. Y quizás en esta parte ustedes conozcan o reconozcan, mejor dicho, este proceso. Quienes ya hicieron el entregable 2 se verán, es decir, pues un diagnóstico de lo que está ocurriendo, llevar a la implementación, hacer el seguimiento, evaluar que esté funcionando y luego llevarlo a la institucionalización, es decir, asegurarnos de que siempre se vaya a cumplir el procedimiento. Básicamente son los pasos que vienen en la plantilla, en el ejemplo que les compartí. Y vamos ahora al último, nuestro último tema de la semana número 9, ISO 9000, específicamente sus procesos. Les había comentado que es una norma de calidad y las normas de calidad lo que hacen es asegurar que el cliente obtenga los productos con las especificaciones requeridas. Eh, es una norma de gestión. No, una norma ISO nunca nos va a decir cómo tiene que ser el producto o cómo tiene que ser el servicio. Eso nos lo va a decir nuestro cliente. Lo que nos dice ISO 9000 es cómo tenemos que trabajar para ser producto y consistente se refiere a que siempre sea igual para todos los clientes. Entonces, necesitamos estandarizar, necesitamos hacer procesos que se puedan replicar una y otra vez para poderlo lograr. Y cuando hablamos de la norma ISO 9000, es un término un poco confuso y en realidad a lo que nos referimos es a una familia de normas. Son varios documentos, esta familia de normas, y bueno, cada una tiene un nombre. Tenemos de manera genérica ISO 9000, que en realidad es un documento muy pequeño, aproximadamente 20 páginas de este documento, pero contiene los fundamentos y el vocabulario. Es decir, es un glosario, un pequeño diccionario que nos dice qué es una conformidad, qué es, por ejemplo, una norma, qué es un estándar, qué es una organización, qué es un proceso. Entonces, esto es el fundamento. Ahora sí, lo que se evalúa en las empresas es el ISO 9001. Es los requisitos que debe de cumplir una empresa. Es decir, que tenga un departamento que lleve la documentación de calidad, que pueda demostrar la procedencia de sus insumos, que asegure que escucha al cliente y que tiene procesos para detectar quejas y canalizarlas, que tenga digamos, una revisión constante de los resultados. Entonces, son todos los requisitos que tiene que cumplir una empresa. Poderse ser. Por otro lado, tenemos a la ISO 9004. Ya una empresa que domina el 9001 y que cumple con esos requisitos, pues bueno, ahora sí puede aspirar a cumplir con la norma ISO 9004, que aquí, ojo, ninguna empresa está certificada en ISO 9004, pero sí es una guía que nos va a orientar no nada más para poder asegurar que la empresa puede crear consistentemente sus productos, sino que de una definición de qué puede hacer adicionalmente para ser exitosa a largo plazo. Son requisitos un poco más pesados que los que plantea ISO 9001, son completamente opcionales, pero bueno, están ahí para las empresas que todavía pueden mejorar aún más. Y también
Otra norma muy, muy importante, ISO 19011. Bueno, aunque no se llama 9000 algo, no es 9011, sino 19011, es un documento para auditar un sistema de gestión que esté basado en ISO 9001. Este documento, el ISO 19011, nos da la pauta de cómo tiene que hacer su trabajo un auditor, cómo debe de planear las actividades de auditoría, qué puede revisar, de qué manera lo tiene que hacer y cómo va a reunir la evidencia para determinar si una empresa está cumpliendo con la norma ISO 9001. También cuál es el proceso, incidencias que sean detectadas se puedan canalizar correctamente y se puedan desarrollar proyectos de mejora con la idea de que la empresa pueda de alguna forma subsanar todas las deficiencias que una auditoría detecte. Muy bien. Entonces, normalmente una empresa debe de dominar todos estos documentos. La verdad es que no es difícil obtenerlos. Existen bibliotecas y, bueno, también se pueden adquirir en la, en en la EMA, que es la Entidad Mexicana de Acreditaciones. Entonces, bueno, también están en línea, por supuesto, se pueden comprar en línea y pues bueno, incluso pueden entrar a Google, buscar, poner ISO 9001 PDF y pueden obtenerla. Aunque bueno, lo oí de letra. Muy bien. ¿Qué proceso sigue una empresa para certificarse? Pues primero tiene que tener una necesidad. Muchas veces las empresas tienen clientes que les exigen cumplir con ciertas normas y entre ellas puede ser ISO 9001. Entonces es una cuestión de permanencia en el mercado. Si tenemos competidores que ya están certificados, tienen la norma y los, pues no debemos de quedarnos atrás, también debemos de cumplir con ello. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico, una planificación, cuántas personas somos, qué hacemos, tener un plan estratégico a largo plazo. Luego tenemos que diseñar ese sistema de gestión de la calidad, es lo que significa SGC. Y lo que se refiere es que en ese diseño tenemos que ver qué alcance tiene nuestro sistema, qué áreas deben de incluirse, qué personas tienen que estar consideradas, qué procesos vamos a, a meter en nuestro sistema de gestión. Luego lo implementamos, por lo general a través de la capacitación. Le enseñamos a las personas a llevar sus procesos, a evaluar de cómo mejorarlos ellos mismos y por último, que ellos puedan ser responsables de los resultados que proveen. Luego hacemos un test, una auditoría interna en la cual, pues, de forma interna, alguien capacitado haga una auditoría para ver cómo estamos, si se cumplen con todos los requisitos de la norma. Por supuesto, si todo está bien y estamos listos, ahora sí, vamos a una auditoría externa, que venga una persona de alguna entidad acreditada a que haga la evaluación. No podemos ser nosotros mismos, porque bueno, no podemos nosotros certificar nuestros propios procesos. Tiene que ser alguien de fuera que esté acreditado, o sea, reconocido, y que pues, de alguna forma sea imparcial. Que no puede ser alguien dentro de nuestra propia empresa. Entonces sí, digamos ya su firma, ¿vale? Si detecta que todo está funcionando de acuerdo a la norma, puede entonces dar la recomendación para que la empresa obtenga su certificación y de esa forma se obtiene el certificado de ISO 9000. Muy bien. La norma, bueno, aquí define que debemos de tener un documento que es el manual de calidad, es decir, cómo debe de cumplir la empresa o la organización con toda esta cuestión de calidad. Y aquí tiene que ver el contenido que vemos en pantalla.
Tenemos que presentar el alcance y la presentación de la organización, es decir, explicar a qué nos dedicamos, cuántas personas somos, qué producto tenemos y quiénes son nuestros clientes. También las normas de referencia. La misma ISO 9001 es la norma de referencia, pero también si debemos de cumplir con algunas regulaciones del medio ambiente, algunas cuestiones fiscales, algunas normas de protección, por ejemplo, de datos o demás, también tenemos que incluirlas. Luego está el objeto de la aplicación del sistema de gestión de calidad, es decir, eh, qué personas intervienen en el sistema de gestión. Luego tenemos el sistema de gestión de calidad en sí, quién es el responsable, quién resguarda la documentación. También la dirección, la alta dirección de la propia empresa debe de designar a un responsable. Por lo general es el gerente de calidad, pero también el dueño o el director general tiene responsabilidades. ¿Quién da el dinero para que se puedan llevar a cabo los proyectos de mejora? Pues necesariamente tiene que ser el dueño. También está la gestión de los recursos, es decir, cómo la empresa utiliza recursos materiales, humanos, técnicos, tecnológicos y en el número 7 tenemos la realización del producto, es decir, cómo se trabajan los procesos para crear el producto o brindar el servicio. Y por último, tenemos que referir las medidas, análisis y mejoras. Que medidas no nada más es la metrología como para verificar que los productos cumplen con un estándar, sino que qué estamos midiendo, por ejemplo, en el personal, cómo medimos su satisfacción laboral, cómo medimos su desempeño, cómo medimos el ausentismo, cómo medimos en el cliente, por ejemplo, cuestiones de recompra o de satisfacción de cliente. Entonces, bueno, todo eso lo tenemos que referir para que podamos bien estar trabajando la empresa. Por otro lado, podríamos decir que todas las empresas son diferentes, aunque sus productos sean parecidos. Todas las empresas tienen una filosofía muy distinta de cómo resuelven los problemas, cómo trabajan y también la gente misma es distinta de una área a otra dentro de la misma empresa. Pero la idea es que cuando nosotros estamos trabajando en procesos, podamos definir el trabajo que debe desempeñar cada una de las personas que participan en la empresa para que de esa forma podamos facilitarles el trabajo, demostrar que están cumpliendo con algunas otras entidades como el gobierno o regulaciones, y de esa forma de tener un trabajo que se asegure de dar un resultado consistente que podamos replicar una y otra vez. Entonces, el éxito no es algo que se logre simplemente con un gran esfuerzo o dando lo mejor de sí mismo, sino con una planificación de qué es lo que se tiene que hacer para que de esa forma podamos seguir un plan, no actuar siempre reaccionando, sino bueno, de una forma más ordenada. Muy bien. De estos tres temas. Espero que haya sido útil, espero que les haya gustado este pequeño resumen que estamos teniendo y bueno, romper un poquito con la rutina de descargar estos materiales de lectura para que puedan repasar estos temas. También, si tienen alguna duda, me pueden enviar un mensaje a través de la plataforma para que de esa forma podamos ir resolviéndolo. Voy a poner este video en la sección de la semana 9, aunque bueno, también voy a poner un enlace para que ustedes lo puedan consultar en la semana 10. Probablemente les ayudará para prepararse para el examen. La 4, puedan conocer un poco más sobre las lecturas que están dispuestas en cada una de las semanas. Les agradezco mucho, sé que fue un video largo, espero que no haya sido pesado. Espero que también haya sido ilustrativo y que haya sido interesante. Les agradezco muchísimo. Cualquier cosa, pues bueno, estaré atento en el sistema de mensajería
Y también les deseo mucho éxito. Espero que tengan un excelente resultado en el test. Y pues bueno, ya estamos por cerrar este cuatrimestre. Muy bien. Pues tengan una excelente semana, si es que están revisando esta grabación en un lunes, y si no, pues bueno, en un fin de semana, ahora que... Muy bien.